Tenemos el siguiente problema en el cual tenemos una tubería de hierro fundido que tiene una conductividad térmica, el hierro fundido de 80 watts sobre metro grado centígrado, y a través de esta tubería fluye vapor de agua que se encuentra a 200 grados centígrados. Las dimensiones de la tubería del hierro tiene un diámetro interior, denominado aquí D1, de 0.2 metros, y un diámetro exterior, denominado D2, de 0.22 metros. El tubo se expone al aire ambiente, que está a 25 grados centígrados, y tenemos transferencia de calor por convección en la parte interna y en la parte externa. Los coeficientes de transferencia de calor en la superficie interna es de 75 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, y en la parte externa es de 20 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. ¿Por qué es mayor el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte interna? Pues simple y sencillamente porque tenemos un movimiento del vapor de agua, ¿verdad? Entonces tenemos ahí vamos a llamarle una convección forzada. Por otro lado, pues en la parte externa, pues se supone que el aire está estático y ahí, pues más que todo, tendríamos una convección natural. Es por eso que el motivo de que el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte interna sea mayor a la parte externa. Como se requiere reducir las pérdidas de energía, las pérdidas de calor en esta tubería, se va a instalar un material aislante de fibra de vidrio, cuya conductividad térmica es de 0.05 watts sobre metro grado centígrado, y se pretende que se disminuya las pérdidas de calor un 90%. Para eso, pues hay que determinar cuál tendría que ser el espesor de la fibra de vidrio para reducir estas pérdidas. Entonces, pues primero, pues lo que tenemos que hacer es calcular cuáles son las pérdidas originales de calor que tenemos en la tubería que no está recubierta. Si hacemos nosotros un esquema de este problema, pues podemos nosotros poner lo siguiente. Tendríamos aquí la tubería, por adentro circula agua, que está, ese sería su diámetro interno, y este otro sería su diámetro externo. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a modificarle aquí. Algo así. Entonces tenemos esta tubería. Aquí tendríamos vamos a llamarle radio 1, un radio 2, y bueno, así de manera rápida, ¿no? Tendríamos, este sería el esquema de la tubería. Entonces, la transferencia de calor la vamos a calcular de la siguiente forma. Bueno, y aquí pues podríamos incluir así mismo que la temperatura, por ejemplo, bueno, vamos a completar el dibujo, aquí el esquema. Tendríamos aquí dentro de la tubería una temperatura
Vamos a denominarle temperatura infinito 1. Que es de 200 grados centígrados. Y una temperatura externa de infinito 2, vamos a ponerle, de 25 grados centígrados. Bueno, y entonces vamos a decir que la transferencia de calor la vamos a representar de la siguiente forma. Le vamos a poner un Q, vamos a llamarle total, o bueno, Q simple sencillamente. Lo vamos a representar con la letra minúscula porque lo vamos a expresar por unidad de área, dado que no tenemos la longitud de la tubería. De cualquier forma, pues podemos hacer los cálculos que nos están pidiendo. Y este calor total, pues sería igual a la diferencia de temperatura, que sería de la parte interna hacia la tubería, hacia el exterior, para considerarlo positivo. Entonces diríamos que esto sería T infinito 1 menos T infinito 2 entre la resistencia total. Donde vamos a tener que la resistencia térmica total, al hacer el análisis de nuestro problema y del esquema que tenemos aquí, pues tendríamos una resistencia de convección, vamos a llamarle convección 1, que estaría siendo la que ocurre dentro de la tubería, más una resistencia por conducción debida a las pérdidas de calor, o bueno, transferencia de calor que tenemos a través de la pared de la tubería de hierro fundido, más una resistencia a la convección en la parte externa, que le denominemos resistencia a la convección 2. La resistencia a la convección 1, pues es una resistencia de convección, ¿verdad? Y esta, pues nosotros sabemos que es igual a 1 entre vamos a denominarle 1, entre el coeficiente de transferencia de calor 1, que es en la parte de adentro de la tubería, vamos a decir H1, que multiplica al área interna de la tubería, vamos a decir por el área 1. Y entonces nosotros sabemos que el coeficiente de transferencia de calor interno, nos decía el problema, que era igual a 75 watts sobre metro cuadrado, grados centígrados. Entonces, pues lo anotamos, 75 watts sobre metro cuadrado. Grado centígrado. Entonces ya tenemos ese dato y sabemos que el área interna, bueno, sí, el área interna de una tubería, de la envolvente de la tubería, pues vendría siendo igual a pi por el diámetro por la longitud, ¿verdad? Ah, pero no lo íbamos a dejar expresado de esta forma. Vamos a omitir el término del área.
Bueno, sí la vamos a incluir. Entonces vamos a ponerle aquí Q mayúscula y vamos a tomar de referencia, vamos a decir que tenemos 1 metro de tubería. ¿Sí? Entonces, vamos a definir que L es igual a 1 metro. De manera arbitraria, simple y sencillamente, pues para poder hacer el cálculo correspondiente. No nos va a afectar demasiado a nosotros, pero pues lo ponemos así para entender mejor el problema. Entonces vamos a decir que esto es igual a pi por el diámetro 1, porque es en la parte interna de la tubería, por una longitud que le vamos a denominar L, y nosotros arbitrariamente pues definimos que L es igual a 1 metro, por simplicidad, ¿sí? Entonces, sustituyendo valores, para ir haciendo los cálculos de una vez, decimos que pi, pues vale pi, ¿verdad? El diámetro interno de la tubería nos decía el problema que era de 0.2 metros, o sea, 20 centímetros. Entonces anotamos 0.2 metros. Y habíamos definido que por simplicidad, por default, vamos a considerar que la longitud de la tubería sea de 1 metro, ¿sí? De tal manera que entonces, ¿cuál sería el área interna de la tubería? O sea, pi por 0.2 por 1. ¿Cuánto les da este valor? 0.6283. 0.6283. A ver, aquí sí. 0.6283. Y tendríamos metros cuadrados. Muy bien. Sustituimos en esta parte de acá. Y y decimos que la resistencia a la convección 1, pues sería H1, que el problema nos decía que era de 75 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Ya lo tenemos aquí anotado. Por el área 1, que es la que acabamos de determinar, que es de 0.6283 metros cuadrados. Y entonces tendríamos que esta resistencia a la convección 1 sería de ¿cuánto? ¿Cuánto les da este valor? 0.0212. 212. Muy bien. Y si hacemos el análisis dimensional, vemos que los metros cuadrados se cancelan entre sí. Estos grados centígrados que abajo están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando, y pues recuerden, las unidades de las resistencias térmicas es grados centígrados sobre watt. Entonces ya tenemos la resistencia a la convección 1. Podemos hacer el mismo cálculo o el mismo procedimiento para la resistencia a la convección 2. Sin embargo, la resistencia a la convección 2, pues sería 1 entre H2 por el área 2, donde H2, el coeficiente de transferencia de calor por convección, sería el de la parte externa, donde el problema nos decía que era de 10, ¿no? Ahorita lo verificamos. Nos decía que era de, no, perdón, 20 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Entonces, pues lo anotamos. 20 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Y el área 2, pues sería igual que esto de aquí, ¿no? O sea, sería pi por el diámetro, pero ahora sería el diámetro 2 por la longitud, que arbitrariamente definimos que la longitud pues fuera de 1 metro, ¿no? Para evitar ahí confusiones o problemas más adelante. Entonces decimos que esto sería esto de acá, ¿sí? Entonces, pues nuevamente sustituimos valores.
Pi, pues es pi. El diámetro 2, pues sería el diámetro externo de la tubería, que el problema nos indica que es de 0.22 metros. Entonces lo anotamos, 0.22 metros. Y la longitud, pues la habíamos definido arbitrariamente que fuera de 1 metro. De tal forma que ahora el área 2 sería de ¿cuánto? 0.6911. Muy bien, 0.6911 metros cuadrados. Y con esto, pues ya podemos determinar la resistencia a la convección en la parte externa, ¿sí? Tenemos que H2 es 20 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Tenemos que el área 2 es 0.6911 metros cuadrados. Y entonces, al hacer las operaciones correspondientes, ¿cuánto nos da la resistencia a la convección? 2. $0.723. No, 0.0723. Ok, 0.0723. Y nuevamente, pues al hacer el análisis dimensional, pues serían grados centígrados sobre watt. Muy bien, hasta ahí pues vamos, pues bien, ¿verdad? Ahora, hay que determinar la resistencia a la conducción a través de la pared de la tubería. Esto es una pared cilíndrica. Por lo tanto, si nosotros buscamos en la presentación que tienen, ahí, por ahí, vamos a encontrar que para una tubería, la resistencia la resistencia térmica pues estaría dado de esta forma, la resistencia térmica de un cilindro, que es el logaritmo natural de R2 entre R1 sobre 2 pi por L por K. Entonces, pues vamos a anotarlo de esa forma. Vamos a decir que la resistencia a la conducción sería igual a logaritmo natural y vamos a escribir R2 entre R1 y esto sería entre 2 pi por L por K. 2 pi por L por K. Donde pues nosotros sabemos que el diámetro externo de la tubería es de 0.22 metros, ¿verdad? Por consiguiente, el radio 2 pues sería la mitad, o sea, 0.11 metros. Sabemos que el radio interno de la tubería es de 0.2 metros. Por consiguiente, el radio interno, R1, pues sería de 0.1 metros. Definimos arbitrariamente que la longitud de la tubería fuera de 1 metro y K es la conductividad térmica del hierro fundido, que es el material con el que está construido la tubería, y es de 80 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Entonces, sustituyendo esos valores, pues vamos a tener lo siguiente. Decimos que el radio 2 era de 0.11 metros, el radio 1 era de 0.1 metro, tenemos 2 pi, pues 2 pi pues es 2 pi, ¿verdad? Y tenemos que la longitud de la tubería definimos que era de 1 metro y la conductividad térmica del hierro fundido,
el problema nos indicaba que era de 80 watts sobre metro por grado centígrado. Entonces, pues sustituyendo valores, ¿cuánto les va? ¿Cuánto les da? 1.8961 por 10 a la menos 4. Muy bien. 1 punto, ¿qué, perdón? 8961. Ok, por 10 a la menos 4, ¿verdad? Sí. Muy bien. Lo anoto por 10 a la menos 4. Si hacemos el análisis dimensional, observamos que estos metros se cancelan con estos metros. Aquí pues no tenemos unidades en el logaritmo natural porque se cancelan entre sí los metros. Estos grados centígrados que abajo están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando. Entonces pues vamos a tener grados centígrados sobre watt. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí ya puedo determinar el calor que se está transfiriendo o que se está perdiendo a través de la tubería, por convección en la parte interna, por conducción a través del material de la tubería, del hierro fundido, y por convección en la parte externa. Bueno, primero calculamos la resistencia total. La resistencia total, pues nos dice que va a ser la resistencia de convección 1 más la resistencia de conducción más la resistencia de convección 2. La resistencia de convección 1, déjenme anoto así, la resistencia convección 1 es 0.212 grados centígrados sobre watt. La resistencia a la conducción es el que acabamos de determinar, 1.8961 por 10 a la menos 4. Y la resistencia a la convección 2 era de 0.0723 grados centígrados sobre watt. Entonces, haciendo las operaciones pertinentes, ¿cuánto me da la resistencia total? 0.0936. 0.0936. Muy bien. Entonces, pues bueno, ya tenemos este valor. Vamos ahora a ¿cómo se llama? Pues a calcular ahora sí la transferencia de calor total, que pues es esto, ¿no? Es temperatura infinito 1, que es la temperatura dentro de la tubería, menos la temperatura infinito 2, que es la temperatura del ambiente, entre la resistencia total. Habíamos visto que la temperatura dentro de la tubería es de 200 grados centígrados. Vamos a escribirlo ahorita de esta forma. Y la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Entre la resistencia total, donde la resistencia térmica total es de 0.0936 grados centígrados sobre watt, que es este valor. Entonces, pues ahora sí que, ¿cuánto les da esto? ¿Cuánto les da Me ese? dio 1869.6581. Muy bien, 1869.6581. Y serían watts, ¿verdad? Los grados centígrados se cancelan entre sí.
Muy bien, estas son las pérdidas de calor que estamos teniendo en la tubería. Entonces, para reducir estas pérdidas de calor, un 90%, se va a instalar un material aislante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el calor que se estaría transmitiendo si bueno, que se estaría perdiendo en la tubería con el material aislante? Pues sería el 10% de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos reducir el 90% de las pérdidas, ¿verdad? Entonces, con el material aislante, vamos a decir, se debe de transferir el 10% de esto, y el 10% de esto pues sería 1186.9658 watts, ¿verdad? Y esto pues seguirá siendo de la misma forma, o sea, este calor total pues va a ser temperatura infinito 2, perdón, 1 menos temperatura infinito 2 entre la R total, y esto debe ser igual a 186.9658 watts, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cambiar? Ahora, la resistencia total, que aquí teníamos como resistencia a la conducción 1, más la resistencia a la conducción, más la resistencia a la convección 2, vamos a agregar otra nueva resistencia a la conducción, y vamos a tener una 1, y vamos a tener una 2. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Si hacemos un esquema, retomando la figura anterior que teníamos aquí, vamos a anotarla de este lado. Vamos a observar que vamos a colocar un material aislante, o sea, vamos a colocar aquí un nuevo, pues llamémosle, pues aquí una nueva circunferencia, ¿no? Que estaría, pues no sé, más o menos de esta forma. Vamos a colocarla así. Y vamos a observar que pues vamos a tener un nuevo radio. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí el contorno. Es el material aislante. Vamos a ponerlo así como color café. ¿Sí? Vamos a tener pues un nuevo radio. Vamos a decirlo de esta forma. ¿Dónde sería esto? Vamos a llamarle R3. ¿Sí? ¿Dónde? Pues bueno, aquí no sale exactamente del centro, ¿verdad? Pero consideremos que sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a tener ahora, la tubería por dentro está pasando el vapor de agua. Este sería el material de hierro fundido, que es el cálculo que hicimos originalmente, entonces tenemos un radio interno de la tubería, un radio externo. Ahora, para reducir las pérdidas de calor, vamos a colocar un material aislante que no sabemos cuál es su espesor, que sería igual a R3. Entonces, pues vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a tener que la resistencia a la convección 1 la resistencia a la convección 1 pues sería igual como acá, vamos a decirlo, 1, bueno, sería exactamente lo mismo, ¿no? En esta parte. Sería 1 entre H1 por el área 1, donde sabemos que H1 pues va a ser igual a 75 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. El área 1 lo determinamos como pi por el diámetro 1 por la longitud.
y nos da esta área. Por consiguiente, pues vamos a tener que la resistencia a la convección 1, pues sería el mismo valor, ¿no? No nos va a cambiar en esta parte, en la parte interna. ¿De acuerdo? Vamos a tener que la resistencia a la conducción 2, perdón, a la resistencia a la conducción 1, pues sería esencialmente lo mismo que tenemos en el caso anterior. ¿Por qué? Porque esta resistencia es debida al espesor de la tubería, que es de la placa de hierro. Perdón, sí, bueno, del hierro fundido. Entonces, esto pues va a ir desde R2 hasta R1. Conocemos el radio 2, que es 0.11, conocemos el radio 1, que es de 0.1, ¿sí? La conductividad térmica del hierro, la longitud, que la fijamos arbitrariamente de 1 metro, 2pi, entonces sustituimos, y la resistencia a la conducción 1, pues es igual a la resistencia del hierro fundido en la primera parte del problema. En donde tenemos que considerar nuevas cuestiones, es en la resistencia a la conducción 2 y la resistencia a la convección 2. Vamos a tener que la resistencia a la convección 2 va a ser igual a R3 entre R2. ¿Sí? Donde R2, pues lo conocemos, es de 0.11 metros. No conocemos R3, ¿por qué? Porque es precisamente lo que tenemos que calcular. Y vamos a tener que la resistencia a la convección 2, vamos a anotarlo de aquí, la resistencia a la convección 2 va a ser 1 entre H2 por área 2. El coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte externa no cambia, sigue siendo 20 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Sin embargo, el área 2 va a ser diferente. ¿Por qué? Porque al poner el espesor del material aislante, se está incrementando el diámetro externo de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, pues ya va a incrementarse el área 2. Ahora vamos a escribir que esto, para dejarlo todo en términos del radio, vamos a decir que es igual a 2pi. En lugar de ponerle R2, perdón, diámetro 2, le vamos a poner que es R, pero R3. ¿Por qué? Porque es el área que tenemos ahora en esta parte de acá, en la parte externa, después del material aislante, ¿sí? Y va a ser algo, pues, que no vamos a poder calcular. L, pues, la seguimos considerando que es ¿cómo se llama? Pues, de 1 metro, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro método de solución? Nosotros vamos a proponer un valor de R3. Con este valor de R3 vamos a calcular la resistencia térmica a la conducción 2, vamos a calcular la resistencia térmica a la convección 2, a partir de esto de aquí, lo vamos a sustituir en la resistencia total, donde pues la resistencia total es resistencia a la convección 1, más la resistencia a la conducción 1, más la resistencia a la conducción 2, más la resistencia a la convección 2. Este valor lo sustituimos en esta parte, ¿sí? Como la temperatura infinito 1 y la temperatura infinito 2 no cambian, si con el valor que calculamos de la resistencia térmica total nos dan que la transferencia de calor es de 186.9658, pues ya la hicimos. Si no es así, pues entonces tenemos que proponer otro valor del radio hasta que nos dé la solución. Entonces, esto pues lo podemos nosotros hacer aquí a prueba y error, o bien desarrollar una hoja de cálculo en Excel, que es lo que vamos a hacer a continuación.